Irán incauta 2 cargueros en el estrecho de Hormuz. Esto a pesar de que Estados Unidos extendió el alto el fuego con Teherán. Pese a las señales que indican que las tensiones entre ambos países siguen en su máximo nivel, Donald Trump afirma que es probable que las negociaciones en Pakistán se reanuden tan pronto como este viernes. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. La Casa Blanca asegura que la incautación de los barcos por parte de Irán no representa una violación a la tregua. Teherán se mantiene firme y sostiene que mantendrá cerrada la ruta comercial mientras Estados Unidos no levante el bloqueo contra sus puertos. Analizaremos estos últimos acontecimientos desde Washington y desde Doha. También la Unión Europea desbloquea un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. La medida llega luego de que el gobierno saliente de Víctor Orbán en Hungría levantara el veto que mantenía paralizados los fondos. ¿Por qué este cambio de postura? Lo ampliamos enseguida desde Bruselas. Y más adelante, México asegura que desconocía que 2 agentes de Estados Unidos participaban en un operativo antidrogas realizado el fin de semana en ese país, lo cual, según las autoridades, contraviene la Ley de Seguridad Nacional. Quédese y se lo contamos. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. El presidente estadounidense Donald Trump ha extendido el alto el fuego con Irán de forma indefinida. Esto luego de que los planes para una nueva ronda de negociaciones en Islamabad, en Pakistán, quedaran congelados. Pero funcionarios iraníes han descartado la prolongación de la tregua y aseguran que se trata de una estrategia de Washington para ganar tiempo y asestar un ataque sorpresa contra Irán. Mientras tanto, las tensiones se mantienen en el estrecho de Hormuz, donde los bloqueos tanto estadounidenses como iraní continúan. La Guardia Revolucionaria iraní reportó haber capturado 2 embarcaciones en este día. Barcos varados cerca del estrecho de Hormuz, mientras Irán y Estados Unidos continúan enfrentados bloqueando ambos lados de esa vía marítima. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán asegura que capturó al menos 2 buques intentando navegar por el corredor. Este video de la web Marine Traffic muestra la ubicación de las embarcaciones que intentan cruzar el estrecho. A comienzos de semana, Irán hizo un despliegue de su poder militar ante sus ciudadanos. El ejército desfiló con misiles ante seguidores del gobierno por las calles de Teherán, mientras el régimen de los ayatolás se negaba a acudir a una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán. El presidente estadounidense Donald Trump ha extendido el cese al fuego a petición de Pakistán. En su plataforma Truth Social publicó: "He ordenado a nuestro ejército continuar con el bloqueo y por lo demás permanecer alerta y preparado. Extenderé el alto el fuego hasta que se presente una propuesta y concluyan las discusiones". Pero hay pocos indicios que apunten a que los negociadores iraníes y estadounidenses vayan a encontrarse de nuevo en Pakistán. Un funcionario iraní declaró que la extensión de la tregua es una maniobra estadounidense para organizar un ataque sorpresa contra el país. Y para conocer lo que está pasando en Washington, saludamos al periodista José Díaz Briceño. José, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Trump asegura que las conversaciones de paz con Irán podrían retomarse este viernes. ¿De dónde salen esas afirmaciones, José? ¿Qué trasciende allí en Washington? Desde que anunciara este cese al fuego de forma indefinida el día de ayer, el presidente Trump se ha mantenido en relativo silencio, sin apariciones públicas respecto al conflicto con Irán. Y sin embargo, desde la Casa Blanca se han filtrado informaciones, incluyendo que el presidente en realidad no espera un cese al fuego indefinido, sino solo de 3 a 5 días de plazo para colocar una nueva fecha fatal al régimen de Teherán. Y también se ha filtrado desde Islamabad en algunos medios estadounidenses que las pláticas con Irán para un acuerdo de cese al fuego más permanente podrían llegar tan pronto como este miércoles y tan pronto como este viernes, y es en ese contexto en el que el presidente Trump recibe un mensaje de una reportera del diario The New York Post, quien le pregunta sobre las conversaciones potenciales este viernes, a lo que él simplemente responde: eso podría ser posible.
Pues con cese al fuego indefinido o no, José, lo que sí parece es que Irán se mantiene al pie de lucha y es que, lo decíamos antes, la Guardia de la Revolución hoy incautó 2 portacontenedores. ¿Ha habido reacciones desde Washington en este sentido? La administración Trump no se ha referido expresamente a la incautación de estos barcos cargueros en el estrecho de Hormuz por parte de la Guardia Revolucionaria y sin embargo aquí se presenta en los medios como un desafío a este cese al fuego anunciado por el presidente Trump y también lo que se hace ver es que la Guardia Revolucionaria de Irán tiene todavía capacidad militar a pesar de la fuerte ofensiva del Pentágono desde que inició el conflicto a finales de febrero. La cadena de televisión CBS aseguró con base en 3 funcionarios anónimos estadounidenses que la Guardia Revolucionaria de Irán sigue contando con alrededor de 60% de su capacidad naval, algo que contrasta con los dichos optimistas del Pentágono. José, como sabemos, Irán no es el único que está bloqueando el estrecho de Hormuz. Estados Unidos también está bloqueando los puertos iraníes en el estrecho y justamente ayer el secretario del Tesoro estadounidense se refería a ese tema y decía que ese bloqueo tendrá un efecto muy poderoso para doblegar al régimen de los ayatolá. ¿Por qué tanta confianza por parte de Estados Unidos, José? El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se estaba refiriendo a lo que analistas consideran sería una espiral catastrófica. Esto dado que al bloquear la exportación de crudo a través de cargueros desde Irán por parte del Pentágono, esto provocaría que Irán comenzara a almacenar su petróleo en los depósitos que cuenta y sin embargo, de acuerdo con distintos analistas, incluyendo Jim Crane de la Universidad de Rice, Irán solo tiene capacidad para almacenar crudo por 13 días. A partir de entonces necesitaría clausurar sus pozos maduros y esto provocaría, particularmente en este tipo de pozos, daños estructurales graves a su producción, lo que dejaría inutilizables dichas instalaciones hacia el futuro. Y ese es el daño catastrófico al que se refiere el secretario Bessent. Pues muchas cosas están pasando en Irán, en Estados Unidos. Lo conversamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, gracias. Hasta la próxima. Y tenemos que seguir analizando estos cambiantes acontecimientos en Oriente Medio y para ello nos vamos a Doha, en Qatar, para conversar con el señor Luciano Zácara. Él es experto en la región. Señor Zácara, bienvenido al programa, un gusto saludarlo. A ver, si Estados Unidos sigue bloqueando los puertos iraníes, si Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz, ¿realmente están dadas las condiciones para que se retomen las negociaciones en Pakistán el viernes, como ha dicho el presidente Donald Trump? No creo que estén dadas las condiciones, pero tampoco significa que no vaya a ser posible que sean estas negociaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta que los dos están usando la mayor presión posible para llegar a esta ronda de negociaciones en una mejor posición. Y los dos están usando el arma del control del estrecho de Hormuz, que empezó a usar Irán porque Estados Unidos lo forzó, y que Estados Unidos vio que era una manera interesante de presionar económicamente y militarmente a Irán. Por lo tanto, los dos están jugando sus opciones están directas nuevamente, pero están tratando de presionar al máximo para poder sentarse en la mesa de negociaciones y que el control del estrecho de Hormuz sea una parte de la discusión en estas negociaciones, que en principio serían o habrían sido en principio únicamente en relación al programa nuclear. Pero yo no soy muy optimista en que este viernes sean estas reuniones, pero creo que sí que vamos a un camino en el cual en el corto o mediano plazo va a haber por lo menos una nueva ronda de negociaciones. Pues Irán y Estados Unidos apostando sus cartas más pesadas para tratar de lograr sus objetivos en esta guerra. Yo me pregunto, señor Zácara, usted está allí en Doha, en Oriente Medio. ¿Cómo se percibe a Donald Trump y a Estados Unidos en la región? Lo digo porque por los vaivenes del presidente estadounidense. Ayer en la mañana Trump decía que si no había acuerdo se veía bombardeando a Irán en la noche, pero unas horas después anunció unilateralmente que extendía el cese al fuego y no es la primera vez que cambia de opinión. ¿Cómo está cayendo esto entre sus aliados allí en Oriente Medio? Bueno, sin duda genera preocupación este cambio de la noche a la mañana. Todo el mundo se despierta a la mañana viendo cuál fue la última declaración de Trump y cuál el nuevo cambio de rumbo de orientación en la política exterior
americana respecto a este conflicto. Pero lo han dicho en muchas ocasiones muchos líderes, muchos ministros de Asuntos Exteriores en el Consejo de Cooperación del Golfo. No hay una alternativa a Estados Unidos si uno lo que espera es tener un paraguas de defensa militar en caso de ataques externos, y por lo tanto no se puede prescindir de Estados Unidos, independientemente de que sea Trump el que esté siendo el presidente en este momento. Lo que sí se está viendo que Estados Unidos no es fiable o 100% fiable como lo era antes de la guerra, o antes incluso de la guerra del año pasado, en la guerra de los 12 días. Por lo tanto, se espera que haya más coordinación entre los países de la región para resolver temas de seguridad o discutir temas de seguridad, más allá o incluso independientemente de Estados Unidos. Y una de esas ideas podría ser incluso discutir el estatus del estrecho de Hormuz, sin que necesariamente se resuelva el conflicto principal entre Estados Unidos e Irán, o incluso entre Irán e Israel. Pues el liderazgo de Estados Unidos puesto a prueba también en Oriente Medio. Lo conversábamos con Luciano Zácara, experto en la región. Señor Zácara, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Y nos quedamos allí en la región. Y es que en Líbano, tanto Israel como la organización islamista Hezbollah se acusan mutuamente de violar el frágil alto el fuego que rige entre ambos países desde el 16 de abril. 2 personas murieron en el sur del Líbano como consecuencia de un ataque israelí, según informan medios estatales libaneses. Por su parte, Hezbollah, considerada organización terrorista por Alemania, anunció que lanzó un dron contra las tropas israelíes sin que se conozcan víctimas hasta el momento. La tensión aumenta cuando falta poco para que los embajadores, tanto de Líbano como de Israel, se reúnan en Washington este jueves. El presidente libanés, Joseph Aoun, aspira a extender el alto el fuego que vence la próxima semana. En otro de nuestros temas de titulares, los líderes de la Unión Europea han superado uno de los últimos obstáculos para liberar un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. La financiación se aprobó originalmente a finales del año pasado, pero quedó bloqueada por Budapest cuando se detuvo el suministro de petróleo ruso que llegaba a Hungría desde Ucrania. Kiev aseguraba que la interrupción se debió a los daños provocados por un ataque de Moscú contra un oleoducto. Ayer el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, anunció que las reparaciones habían concluido y que se restituía el flujo de crudo. Ahora, los líderes de la Unión Europea deben dar la aprobación final al préstamo el próximo jueves. Día tras día, durante ya 4 años, Ucrania ha sufrido bombardeos constantes por parte de Rusia, como aquí en Sumy esta semana. En repetidas ocasiones, Kiev ha expresado su urgente necesidad de fondos para poder reforzar su capacidad de defensa. 2/3 del préstamo de la Unión Europea están destinados a las necesidades militares de Ucrania. Si bien la UE ya ha concedido una aprobación preliminar, la decisión definitiva llegará el jueves, siempre que no surjan objeciones. Espero que todo vaya bien, porque hemos visto algunos giros en este expediente, pero este es el acuerdo alcanzado en diciembre y además Ucrania hizo la promesa de que se reanudaría el suministro. Así que esperamos que se eliminen todos los obstáculos. Y la promesa a la que se refiere la jefa de la diplomacia europea es que Ucrania reparó el tramo del oleoducto Druzhba, destruido por Rusia, por el que fluye el petróleo ruso con destino a Hungría y Eslovaquia. Hungría bloqueaba el préstamo de 90.000 millones de euros de Bruselas hasta que el oleoducto fuera reparado y el petróleo volviera a llegar al país. Ya no puede haber ningún motivo para bloquear el crédito. La Unión Europea pidió a Ucrania que reparara el oleoducto Druzhba, que había sido destruido por Rusia. Lo hemos hecho. Esperamos que la Unión Europea cumpla con los compromisos acordados. El saliente primer ministro húngaro Viktor Orbán y su homólogo eslovaco acusaban a Ucrania de demorar intencionadamente las reparaciones, algo que Kiev ha negado. La confianza entre Eslovaquia y Ucrania se ha visto gravemente deteriorada en lo que se refiere a la capacidad de mantener las promesas. No me sorprendería que el préstamo de 90.000 millones de euros se aprobara y poco después volvieran a suspender el suministro de crudo, si es que el oleoducto Druzhba llega a abrirse.
Tanto Hungría como Eslovaquia podrían aún, en teoría, frenar el proceso de aprobación si no llega petróleo antes del jueves. Sin embargo, el futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, afirma que no se opondrá al préstamo. Y otro de los temas que se discuten en Bruselas desde hace tiempo es autorizar a Ucrania a utilizar para su reconstrucción los activos rusos congelados. Una medida a la que también se oponía Hungría. Más temprano conversé con la periodista Ana Lázaro y le pregunté si ahora que Víctor Orbán, aliado de Putin, está a punto de dejar el poder en ese país, podríamos esperar que este tema vuelva a ponerse sobre la mesa. Es un tema que de manera recurrente vuelve sobre la mesa, sobre todo porque los países bálticos y también Polonia lo piden. Pero es importante recordar que Hungría no estaba sola al rechazar esta medida. Entre los más recalcitrantes se encuentra Bélgica, ya que es el país en el que se encuentran la mayoría de estos activos rusos congelados y por ello ha puesto condiciones muy estrictas para su uso. En primer lugar, exige fuertes garantías legales. En segundo lugar, quiere que la responsabilidad sea compartida entre todos los países de la Unión Europea. ¿Y por qué hace esto? Pues porque al final de la guerra Rusia podría impugnar esta confiscación en un tribunal internacional o en un tribunal de arbitraje. Y en ese caso Bélgica podría quedar expuesta a una demanda multimillonaria si la medida se considerara ilegal. Y otro aspecto importante, la entidad que alberga este dinero aquí en Bélgica, Euroclear, teme perder credibilidad y que otros países dejen de confiarle sus activos. También cabe recordar que hay otros países como Francia, como Alemania, también como Luxemburgo, que piden mucha prudencia con este tema, por lo cual me atrevo a decir que no hay un gran entusiasmo y muchos no tienen prisa por volver a debatirlo. Tiempo para la economía, con Rosa Casals. Y el impacto de la guerra en esta economía global. Vamos a ver, el ataque de Irán a 2 barcos en Hormuz este miércoles ha provocado un repunte en los precios del petróleo. El barril de Brent supera los $100, presionado también por la incertidumbre sobre una solución rápida del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El aumento de los precios de la energía le ha costado ya a la Unión Europea 24.000 millones de euros adicionales. Ante esta situación, la Comisión Europea ha presentado hoy en Bruselas una serie de recomendaciones que servirán de base para que los Estados miembros adopten medidas. Entre las propuestas está proteger a los consumidores más vulnerables, reducir los impuestos a la electricidad y reforzar las medidas para impulsar las energías renovables. Un paquete de recomendaciones que mañana jueves la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentará definitivamente a los líderes europeos, pero que José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt ya sabemos que no incluirá medidas como un día de teletrabajo a la semana o un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. Cuéntanos. Hola Rosa, ¿qué tal? Así es, de momento esa propuesta final no incluye esa medida de obligar a hacer home office al menos un día a la semana, una medida que al conocerse y filtrarse a la prensa en los últimos días había generado aquí en Europa cierto revuelo. La propuesta final, como tú adelantas, tampoco incluye el famoso impuesto a los beneficios caídos del cielo, a las energéticas, como por ejemplo sí ocurrió durante la crisis del 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. La Comisión deja la puerta abierta a que los Estados miembros de forma nacional se lo apliquen, pero no se va a coordinar un impuesto de este tipo a nivel nacional. Las medidas que propone Bruselas están más enfocadas en las familias más vulnerables, en los sectores más afectados por esta crisis energética que estamos viviendo actualmente, medidas que la Comisión insiste que deben ser limitadas en el tiempo y que no incentiven más el consumo de petróleo. Gracias, José. Quédate, por favor, con nosotros porque queremos comentar otro asunto contigo. El grupo de aerolíneas Lufthansa cancelará 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y el fuerte encarecimiento del crudo debido a la guerra de Irán. Con esta medida, la compañía pretende ahorrar unas 40.000 toneladas de queroseno, cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio. La mayoría de los vuelos cancelados son de la filial regional CityLine, que ha dejado de estar operativa. Lufthansa asegura que los vuelos eliminados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Frankfurt y Múnich. El grupo afirma
afirma que tiene combustible suficiente para operar en verano según lo programado. José, te pregunto de nuevo, las aerolíneas parecen ser el sector más amenazado ahora mismo por el bloqueo del estrecho de Ormuz. ¿Qué planes tiene la Comisión para afrontar una posible escasez de queroseno? Bueno, Rosa, los planes incluyen la creación de un observatorio de combustible, así lo han nombrado. Dice la Comisión que todavía no tienen una foto exacta de cuáles son las reservas, las importaciones y exportaciones de queroseno aquí en el bloque. Saben que el 20% de lo que se importa de queroseno llega por el estrecho de Ormuz, pero necesitan más información y crear un centro donde toda esa información esté coordinada. Dicen desde la Comisión que no hay riesgo de desabastecimiento en este momento, pero que si la situación no cambia en 4 y 5 semanas, sí que lo habría. De momento, como les digo, la Comisión espera en ese tiempo tener los recursos suficientes para crear ese centro de coordinación para evitar que las aerolíneas no tengan que empezar, como estamos viendo los primeros pasos, llevar en verano a cancelar muchos vuelos aquí en Europa. Muchísimas gracias, José, por todas estas informaciones. Un saludo. La guerra en la región del Golfo se siente pues en los mercados energéticos y financieros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando un acuerdo de canje de divisas con Emiratos Árabes Unidos en un momento en que el país árabe analiza opciones de apoyo financiero ante las consecuencias económicas del conflicto con Irán. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó este miércoles que varios aliados en el Golfo y en Asia han pedido a Washington líneas de canje de divisas para poder hacer frente al encarecimiento de la energía y a otros efectos derivados de la guerra en Oriente Próximo. No detalló qué países lo han solicitado. Varios países piden a Estados Unidos líneas de intercambio de divisas para asegurarse acceso a dólares y evitar inestabilidad. ¿Qué dice Washington al respecto? Le preguntamos a nuestra compañera en Nueva York, Ana. ¿Qué disposición tiene el gobierno del presidente Trump a establecer estas líneas de canje? El Gobierno está abierto a asistir. El secretario del Tesoro ha explicado hoy en el Congreso que establecer estas líneas de canje, que aún no han sido formalmente pedidas, permitirían mantener el orden y la estabilidad en los mercados que funcionan en dólares y, por tanto, se evita la venta desordenada de activos estadounidenses. Bessent ha especificado en el Congreso que esta es una operación que sería positiva tanto para Estados Unidos como para Emiratos Árabes. La línea de canje es en realidad una herramienta de liquidez para asegurar el acceso a dólares en un momento en el que Emiratos y otras economías del Golfo hacen frente a las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. La infraestructura petrolera de la región está dañada, el estrecho de Ormuz está cerrado, lo que a su vez cierra una importante fuente de ingresos en dólares. Y aunque las reservas en la región son importantes, también es importante la incertidumbre, las necesidades de reconstrucción y mantener pegado el dirham, la moneda regional, al dólar. Y si no llegan las divisas en dólares, tendrán que utilizar otras divisas en transacciones internacionales, el renminbi, el euro, algo que sería un revés para el dólar que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quiere evitar. Ana, tradicionalmente es la Reserva Federal quien establece estas líneas de canje, pero en un precedente de Argentina fue el Tesoro quien lo hizo. ¿Cómo sería el mecanismo en este caso? Sí, efectivamente, las líneas de canje se establecen entre los bancos centrales y la Fed tiene abiertas estas líneas con el Banco Central Europeo, con el de Japón, con el de Suiza, Reino Unido, entre otros, con el objetivo de evitar presión en los mercados que terminen perjudicando a la economía de Estados Unidos. Se usaron durante la gran recesión de 2008 y durante la crisis del COVID en 2020, pero es improbable que ahora la Reserva Federal quiera establecer nuevas líneas de canje. El mecanismo de canje podría partir del Tesoro, que recientemente usó un fondo de estabilización a través del cual abrió la línea con Argentina de 20.000 millones. Podrían abrirse líneas similares, pero hoy en el Congreso un senador demócrata ha criticado esta posibilidad cuando el coste de la guerra está siendo tan fuerte con Estados Unidos y ha hecho notar las publicaciones que hay sobre las inversiones de países del Golfo, especialmente emiratíes, con las empresas personales de la familia Trump. Emiratos pide un canje de divisas a Estados Unidos. Gracias por los detalles, Ana. Gracias, Rosa.
Y seguimos con más noticias, Johan. Así es, Rosy, nos vamos a América Latina. Es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que de acuerdo con una investigación, ni el ejército ni la Cancillería sabían que 2 agentes de Estados Unidos participaban en un operativo antidrogas realizado el pasado fin de semana. Según Sheinbaum, la participación de los 2 funcionarios estadounidenses en el operativo contraviene la Ley de Seguridad Nacional que limita la actuación de agentes extranjeros en el país. La noticia se conoció el domingo cuando ambos murieron en un accidente de auto en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. La mandataria aseguró que ha rechazado reiteradamente los ofrecimientos de Washington para participar en operaciones contra el narcotráfico en territorio mexicano. Escuchemos. El presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha sugerido que tengamos mayor apoyo, que hubiera presencia incluso de miembros del ejército de los Estados Unidos, a la cual en todos los casos hemos dicho no es necesario, presidente Trump. La manera en que estamos colaborando ha sido muy buena y otro caso pues violaría nuestra Constitución y nuestras leyes. Y en otros temas, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú, Hugo de Sela y Carlos Díaz, respectivamente, dimitieron en medio de desacuerdos con el presidente interino de ese país, José María Balcázar, sobre la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos por un valor de $3.500 millones. El mandatario interino insistió este miércoles en su decisión de que el próximo gobierno, que asumirá en julio, sea quien decida la compra de las aeronaves y descartó una intención de confrontación con Estados Unidos al haber postergado la adquisición de un lote de F-16. La decisión de Balcázar motivó un mensaje bastante hostil del embajador estadounidense, quien amenazó con represalias contra Perú si no cumple con el acuerdo supuestamente firmado en secreto para adquirir los aviones. Y antes de terminar, les contamos que el Papa León XIV encara la recta final de su gira africana en Guinea Ecuatorial. Tras celebrar una misa multitudinaria en Mongomo, ante cerca de 100.000 personas, el pontífice visitó la prisión de Bata, en medio de la polémica por las condiciones precarias de ese centro penitenciario. Allí pidió respeto a la dignidad de los internos y mejoras en su situación. La gira de 11 días y más de 18.000 kilómetros concluirá este jueves con una misa al aire libre en la capital, Malabo, con presencia de fieles de todo el país. Con ese acto final, el Papa cerrará un viaje centrado en la justicia social y la cercanía con las comunidades locales. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Gracias por su compañía y su confianza. No se despeguen. Dentro de poco volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.